legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie, Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo, ¿cómo estás este día tan frío? Bueno, un poquito con la garganta un poquito afectada, pero pues ya nunca se raja uno para estar aquí con mucho gusto en el programa. Son los cambios de clima. La semana pasada, Alfredo, pues bueno, celebramos el aniversario 106 de la Constitución mexicana, hablamos de la Constitución. Quiero decirte que nuestro programa tuvo muchos comentarios positivos, muchos legisladores. Ah, qué bien. No solamente federales, sino locales. Aquí locales. ¿No? Me hablaron para... No, de aquí no, ya sabes que uno nunca es profeta en su tierra. Uno nunca es profeta en su tierra. No, me hablaron de otros estados de la República para... Pues es que esos temas tendrían que ser parte, en el peor de los casos, pues de cursos intensivos para quien quiere ser legislador, ¿no? Porque el trabajar dentro de un Congreso, el hacer las leyes, pues tendría que presuponer que la persona conoce el contexto de lo que es el sistema jurídico y para eso hay que conocer la historia de la Constitución. Que lo hacen. Tú, no sé si recuerdes, pero a mí me invitó a dar un curso en el Congreso del Estado de México hace años y les di un curso sobre derecho parlamentario y bueno, pues... Sí, porque al final, cuando no se hace eso en las legislaturas, sobre todo para los legisladores que son nuevos, que van llegando, terminan por aprender todo eso, pero terminan echando a perder, ¿no? Para poder aprender y lo aprenden. Pues algunos no aprenden nunca. Bueno, entonces hablamos no solamente de la Constitución de la República, establecimos cómo se crearon los derechos sociales, ¿no? Que nos faltó comentar, pues que fue la primera constitución social del mundo, ¿no? Antes de la constitución de Weimar, la constitución de Weimar era una constitución de Alemania que estuvo de 17 hasta la llegada de Hitler al poder en 1933. Al final no les funcionó a los alemanes por la parte política. No les funcionó a los alemanes porque el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles que le impusieron los aliados los dejó como un país pobre, un país humillado y un país en una crisis terrible económica. Sin expectativas económicas. Y si eso le agregas el crack de Wall Street de 1929, pues sí fue la tormenta perfecta, ¿no? No había forma que los alemanes pudieran salir adelante con esa de la posguerra, primera posguerra. Pero bueno, fue la primera constitución social. Y estuvimos con base precisamente en ese argumento, estuvimos analizando, amigas y amigos, cómo en el 10 de diciembre se hizo una reforma promovida por Jaime Bonilla para modificar el artículo 18 de la Constitución el artículo 8 de la Constitución del Estado de Baja California, donde se establecen 18 un catálogo de nuevos derechos sociales que son una garantía para ustedes, para los gobernados. Quiero comentar la diferencia entre garantía individual y garantía social, porque luego me dijo alguien, es que está muy padre lo que dijiste, pero un poco técnico. Bueno, miren, garantía individual se refiere a ese espacio de libertad personal, ¿no? Que nosotros cuando creamos el Estado, cuando creamos una Constitución, le decimos al Estado, estas son tus atribuciones, puedes hacer esto, tu Secretaría de Hacienda puedes hacer esto, tú, Presidente de la República, puedes hacer esto. Pero hay cosas que no puedes hacer, no puedes afectar mi libertad de reunión, mi libertad de expresión, mi libertad de dedicarme a la actividad que yo quiera, mi libertad de... Son límites al gobierno. Esas libertades, la correspondencia, la inviolabilidad del domicilio, esas son garantías individuales porque son del individuo, de la persona. Es un derecho humano, pero es un derecho humano limitado, ¿no? a la que la Constitución garantiza, por eso se llama garantías individuales. Las garantías sociales es otro. Las garantías sociales es una obligación del Estado de hacer, mientras que la otra es un límite, una abstención del Estado. Las garantías sociales es algo que tienes que hacer, es decir,
tengo derecho a la protección a la salud, tengo derecho a una información veraz y efectiva, tengo derecho a la seguridad pública, tengo derecho a la seguridad social, tengo derecho a una casa de Infonavit, tengo derecho a un medio ambiente sano. Bueno, todo eso que dije ahorita es una obligación del Estado, es decir, el ciudadano se lo tiene que exigir al Estado. Oye, la Constitución dice que tú me tienes que dar una vivienda digna, ¿cómo le haces? Entonces empiezas a exigir. Oye, tengo derecho a vivir en ciudades no contaminadas, empiezas a exigirle al Estado. Oye, tengo derecho a la protección de la salud, necesito más hospitales, necesito más medicinas. Esas son garantías que obligan al Estado a actuar, ¿no? Unas lo limitan y la otra actuar. Entonces, en Baja California, esta reforma de diciembre, el artículo 8 obliga al Estado de Baja California a realizar una serie de acciones a favor de los ciudadanos. Ya hablamos, tiene derecho a tener internet gratuito, tiene derecho a desayunos escolares calientes en todo el sistema escolar, no solamente en 100,000 o en 80,000 como actualmente sucede, sino en todos los 300,000 alumnos que hay en el sistema educativo o más, no sé exactamente cuál. Tiene derecho a que el Estado los apoye con un mínimo económico cuando careces de recursos para vivir. Eso los comentamos la semana pasada. Nos quedaron algunos que es lo que con lo que quiero que comentemos, Alfredo, sí. ¿No? Tenemos derecho a algo que es muy importante, que ya lo mencionamos en algún momento en un programa que te tocó a ti solo llevar a cabo ese programa, lo que se conoce como responsabilidad objetiva por riesgo creado, o también se conoce como responsabilidad patrimonial del Estado, del gobierno. A ver, ¿qué pasa? Tengo una imagen muy clara. Yo tenía un amigo en la facultad que desgraciadamente murió prematuramente, Jesús Bujeda, y siempre presumía de que su familia era de dinero y siempre traía muy buen carro. Pero un día en la noche, en la Ciudad de México, se cayó en un gran hoyo que había dejado la ciudad y se le destruyó todo su carro. ¿Qué pasó? Pues no le quedó otra más que ir al seguro porque no había ninguna responsabilidad del Estado. Desde entonces el mundo ha ido avanzando a lo que se conoce como la responsabilidad patrimonial del Estado. Y es una protección del ciudadano a que el gobierno actúe con responsabilidad, con eficacia y que piense en los ciudadanos. ¿A poco a ustedes no les molesta que de repente van en una calle y llegan a una esquina y está la policía bloqueando y no está dando ningún paso y entonces tienes que echarte una hora ahí en el tráfico? Sí, o el caso más padecido quizá por quienes vivimos en este estado y en otros de la Federación, que son los famosos baches, ¿no? Como sí, tú. Bueno, había un locutor cuando era niño yo que se llamaba Arnoldo López Salcido, era invidente y le decían el zorrito de la televisión. Y entonces él decía, un programa que en aquel tiempo decía en la televisión, que Tijuana era el único lugar en el mundo donde puedes jugar los 18 hoyos en el campo. ¿Por qué 18 hoyos? Porque el campo de golf es de 18 hoyos y entonces él de broma decía que en Tijuana se podía... Porque el tema de los baches no se los quieran a gritar ahora a Montserrat. Es un tema histórico de nuestras ciudades y sobre todo de la ciudad de Tijuana. ¿No? Y por eso ha sido conocida incluso como la capital de los baches. Bueno, si tú llegas yo me crié en Mexicali y ahí tampoco cantamos mal la Si tú llegas a un bache y caes y se te rompe una llanta, que les ha pasado a muchos. Mucha gente. Mucha gente. Vean ustedes, allí hay baches, ¿no? Y no hay ninguna protección, no hay ningún letrero, cuidado con el bache. Miren nada más ese. Esa es una irresponsabilidad del gobierno. Sí.
El gobierno tiene que pensar en el ciudadano. Y si esos los hacen, porque hay ocasiones en que o se hacen o los tienen que hacer por alguna razón. Por lo menos deberían de poner luces, lámparas, acordonar, ¿no? Y si van a cerrar una arteria o si van a construir, deben de avisar con anticipación. Pero no sucede. Y no sucede, ¿por qué? Porque los funcionarios públicos municipales, estatales y federales son irresponsables. Irresponsables quiere decir que no responden por sus actos, ¿no? Entonces, desde hace muchos años se viene creando en el mundo lo que se llama la responsabilidad patrimonial del Estado. En Estados Unidos se creó lo que se conoce como la class action, o es una acción colectiva. Que yo presenté una iniciativa cuando fui diputado para crear esa acción colectiva, en donde si yo caigo en un bache y me lastimo, ¿no? O el carro o yo, y otro cayó igual, o sea, todos podemos hacer un procedimiento y se van adhiriendo a ese. Sí, porque el origen de todos esos daños es la negligencia del gobierno o del funcionario público. Bueno, pues ¿no? Entonces en el artículo 17 dice que es un derecho de los ciudadanos a que se les indemnice en los términos de la ley de la materia cuando las autoridades estatales y municipales no actúen con diligencia, es decir, con cuidado y precaución en la realización de las obras públicas. Entonces, sí, cualquier persona... 17 del artículo 8 es el fundamento que luego se está reglamentado en nuestro Estado, pero hay que decirlo también, eso está en la Constitución y está bastante claro, pero en la reglamentación, en la ley que existe en el Estado, pues se le ponen tantos requisitos al poder hacer valer esta garantía que da la impresión que está hecho para que no se use. No, pero a ver, aquí hay que ser justos con que esa legislación que tú dices era antes de la reforma. Claro. Es decir, en ese sentido tendrían que modificar esa ley. Es una obligación del Congreso modificar esta ley, porque sí, en la anterior decía pues que tienes que llevar las facturas, tienes que ir ante un notario, llevar la fe de bautismo y no, algunos pues otros requisitos. Tendrías que interponer un recurso ante el Tribunal Contencioso Municipal, es decir, por ahí exponer muchos trámites para poder llegar a requisitos eso, ¿no? Muy complicados de poder reunir y que se antoja que iba a perder más el tiempo, perdería más el tiempo el ciudadano en eso, que finalmente reparar, no sé, si fue un rino. Claro, ahora que estoy en la Ciudad de México trabajando con Claudia Sheinbaum, pues he conocido y hablamos la semana antepasada de la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, desde 2019 tú puedes llamar a un teléfono y puedes reportar un bache y luego Entonces quizá lo que falta que va a calcular es un número de teléfono. No, o un gobernante como Claudia Sheinbaum. Claro, se necesita la voluntad política para hacerlo, ¿no? Y puedes demandar indemnización sin necesidad de utilizar tu seguro, ¿no? Sí, claro. Pues sí. Te mandan un perito, ¿no? Te mandan un perito, el perito llega, verifica el daño y que haya relación del daño con el bache, sí, claro, ¿no? Y en 10 días te contestan y te dicen, vente por tu cheque, ¿no? Sí, que sería lo más... Que al final, la idea no es tener un buen sistema para poder resarcir a los ciudadanos de este tipo de daños, sino la idea es que los funcionarios públicos se den cuenta que ahí está eso y mejor que hagan una buena labor pavimentando con calidad las calles. Sí, ese es el punto. No se trata de que de alguna manera sí cuando hay negligencia, pero la idea es obligar al gobierno municipal, estatal, pavimentar federal, bien las calles, hacer una buena labor, responderle al ciudadano. Miren, en Tijuana, solo en Tijuana hay 80,000 metros cuadrados de baches, que están 80,000 metros cuadrados. Qué bueno que el presidente, a través de la gestión que hizo Bonilla. Sí, eso no lo vi en ninguna parte ahora que estuvieron hablando con tanta vehemencia sobre esos recursos que están saliendo de la nacionalización. Los autos chocolates, al final de cuentas el presidente dijo, bueno, esa lana que entre por el pago
que se vaya a los municipios para que puedan hacer baches. Bueno, ya Montserrat ya recibió, vi por ahí la nota que no. Los recursos, están recibiendo los recursos que muy bien le vienen a los ayuntamientos para eso. Bueno, aclaro que esos 80,000 metros de baches son de la CESP. No más de la CESP. No. O sea, los baches que hace la Comisión Estatal. Sí, porque la Comisión Estatal abre calles para reparar o introducir tuberías tuberías sobre todo, y a veces no la cierra bien o la cierra de una manera muy ligera. Y todo te cobran, ¿eh? Eso sí, eso sí. Todo te cobran. Bueno, pues la idea de este artículo, de esta fracción, es que se pueda obligar al Estado a ser mucho más responsable frente a los... Sí. Y sí nos hace falta una... Ya nos comimos en la primera parte de... política pública. Ya vamos a la pausa, ¿no? Mira, aquí está nuestro amigo, el diputado. Muy bienvenido, diputado. Para usted, para que lo salude la audiencia. La audiencia. Mucho gusto, perdón, me voy a tomar clase aquí momentáneamente. Vamos a ir a una pausa. A una pausa. Quédate, porque luego estamos viendo cómo hace falta trabajo legislativo. Sin poner dedo, senador, sin poner dedo. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, pues dicen que Diosito está con los buenos. Mire, estamos hablando de la necesidad de una reforma legislativa para adecuar la ley a la reforma del 2020 de Jaime Bonilla, y nos llega del cielo el diputado Marco Antonio Blázquez. A mí se me hace que estaba escuchando, el señor diputado dijo, ahorita vamos a atender pues un placer, Amador. Gracias, Alfredo. Soy fan de ustedes, no me los pierdo. Gracias, Marco. De ahí saco la cosecha del programa de los sábados. Pues mira, este asunto es muy importante. Ya te dijo Alfredo, nos comprometemos a hacerte una notita, pero se reformaron muchos artículos, fracciones de la Constitución que no tienen operatividad, y algunos la operatividad, como en el caso de la responsabilidad patrimonial. Si tú caes en un bache por negligencia de la autoridad, pues ahí tienes que ver si tienes seguro, pues a lo mejor te lo paga, y si no tienes seguro, pues ya te amolaste, ¿no? Y estábamos diciendo que en la Ciudad de México tú hablas a un teléfono, te mandan a un perito, evalúas tu daño, ves si hay relación con el bache, y en 10 días te dicen si te vamos a pagar o no te vamos a pagar, ¿no? Así de sencillo. En cambio aquí tienes que llevar factura, tienes que llevar a un notario, o sea, te hacen imposible. No, y la verdad es que al final comentábamos también que no se trata de tener ahí una bolsa para estarle dando dinero al ciudadano cada vez que le pase por un bache y le pasa al carro. No, al final, cuando ese mecanismo empieza a funcionar, pues hay más cuidado en la pavimentación de las calles. Es decir, lo hacen de una manera en la que pues haya menos posibilidades de que se dé, que creo que es el espíritu del artículo, no es los daños físicos, porque hay personas que resultan afectadas hasta de las cervicales por los golpes que generan los baches. Pues eso sería en un mundo sinárquico, pero en esta anarquía que se vive en nuestro estado, pues hay que poner orden. Pues yo creo que más bien te multarían a ti por dañar la carpeta asfáltica, ¿no? Sería más fácil. Yo creo que es muy generosa esta reforma, por decirlo de alguna manera, y busca pues que las autoridades sean eficientes. Tenemos derecho, Marco, a que las autoridades sean eficientes. No es posible que cierren una calle y no te avisen, entonces llegues ahí congestionado, ¿no? Así pasa. Ayer que venía del aeropuerto, uso el puente de México. No, pues es un caos, ¿no? Entre los que van a los Estados Unidos, los que suben a la Libertad, y no había quien pusiera orden, ni un policía de tránsito. Sí, desgraciadamente esta administración, y me refiero a la legislativa, que está absolutamente cooptada por la gobernadora, pues es como una tiendita.
lo que pide la gobernadora por conducto de su coordinador, creo que es el Fufo Guerrero, que andaba de candidato del PAN hace poco todavía, es lo que se procesa. Pero, por ejemplo, temas tan importantes como la revocación de mandato no se ha reglamentado, no hay una ley secundaria. Ni siquiera en los términos en que se derivaron las leyes secundarias federales, que son complacientes para los gobernadores porque el rango de firmas lo aumentan a 10%, ni siquiera así lo han querido reglamentar. ¿Verdad? Hicimos nosotros una iniciativa en la época donde también revocaba el mandato a los diputados que no trabajan, claro, a los presidentes municipales y por supuesto al gobernador y con menos requisitos que los que exige la legislación nacional. Ya ves que el presidente Él lo mencionó. Dijo, uy, es que nos fuimos muy alto. Entonces, en la famosa reforma que no pasó, él quería bajar el porcentaje del 40 al 30 para hacerlo vinculatorio. Pero bueno, ahí te hacemos esta notita, es muy importante, son las garantías. De hecho, en este artículo se pueden sacar ahí algunas. Pues se ve la necesidad de que se reglamenten mejor, un poco tú ya traes, por Pero supuesto. además yo te decía, Alfredo, hace rato, que si no se legisla, a través del juicio de amparo, puedes tú exigir... Incluso ya que invocas la herramienta esta, está muy cerca el abogado Peñaflor de a través del juicio de amparo, que se reglamenten ya la revocación de mandato en el Congreso, porque ha sido omiso el Congreso. Claro. Ha sido omiso. En la teoría constitucional se dice que hay normas autoaplicativas. Es decir, que no lo reformas, pues maestro, claro, a través del amparo. Yo conozco uno, cuando hicimos una reforma en 1996, establecimos que si el Ministerio Público, tu caso, lo mandaba al archivo, tú podías solicitar había un recurso, se generó. Impugnabas al Ministerio Público. Claro, sí. La resolución, ¿no?, de archivarlo. La resolución de archivarlo o de no negar la investigación. Pero nunca se reglamentó. Y un ciudadano fue ante un juez de amparo, solicitó amparo de la Justicia Federal y le dieron el amparo. Sí, porque hasta antes de eso existía lo que se conoce como el monopolio del ejercicio de la acción penal. Quiere decir que nada más el Ministerio Público podría determinar cuál era la resolución, si se archivaba o si se habría una averiguación previa o lo que fuera. Y pues eso le da mucho poder a los ministerios públicos, ¿no? Sí, y entonces, este tipo de resoluciones fueron a romper con eso, ¿no? Rompió, y ahora ya, si lo que hiciste no me gusta, tengo un recurso para impugnarte. Y en este caso, por ejemplo, el juicio de amparo que está solicitando el abogado Peñaflor, pues ya forzaría a la reglamentación dentro de nuestra legislación, y en lo particular, doctor también, voy a iniciar yo una iniciativa como Cámara de Origen para que se reforme la ley federal, porque la ley federal establece que son 3% de las firmas para que se pueda celebrar el ejercicio, pero en los estados 10%. Sí, claro. Entonces hay que homologarlo a 3%. Claro. Y lo que decía el doctor Rodríguez Lozano, que la participación a fines de hacerla vinculante baje del 40 al 30%. De otra manera, pues estamos hablando de un imposible. Fíjate, diputado, que tenemos un caso en derecho comparado, que es Brasil. En Brasil, si la Constitución le ordena al Poder Legislativo que haga una reforma y no lo hace en un año, ¿no?, entonces le dice al Poder Judicial, tú haz la ley, claro, la ley, claro, ¿no?, y la aplicas, porque el otro no la está obedeciendo en la Constitución. Claro. Tú haz la ley. No me acuerdo cómo se llama, pero en Chiapas, cuando yo fui coordinador del gabinete, hicimos esa institución y está ahorita en la Constitución chiapas. Que sería similar a lo que están buscando, la vía del amparo, ¿no? Sí, así es. Sí. Nada más que aquí es toda una ley. Buscar el mecanismo para que no quede a la mayoría del Congreso, sea de quien sea, él si tiene ganas o no, si lo cree conveniente o no, el hacer el trabajo de reglamentar lo que ya está en la Constitución. Ahora, existe la posibilidad de lo que pasa es que el juicio político ya es una... No, una kermés. Es una kermés, pero, o sea,
si tú no cumples con la Constitución que te dice que en un año tengas una ley, estás violando la Constitución. Por supuesto. Y entonces todos los diputados, pero empezando por el presidente, el presidente del Congreso, son responsables de violación a la Constitución. Estás en desacato. Por ejemplo, nosotros tenemos un desacato como Congreso cuando la señora gobernadora iba a sus paseos y la sala superior, bueno, se sigue yendo. Entonces, la sala superior determinó que había violado la Constitución y envió una notificación, es más, una resolución al Congreso. Vinculante Para que se le sancionara conforme lo estipulara el propio Congreso. Ahí está guardada. Ahí está. Pues eso es un desacato. Habla de una responsabilidad, ¿no? Sí, y finalmente se tendría que llegar aquí en el Estado, que ahora sí que nos faltó tiempo con la administración del gobernador Bonilla, de hacer un mecanismo estatal en el que también hubiera la manera en la que los particulares pudieran decirle a alguna autoridad, al poder legislativo, judicial, otro, decir, no están legislando los diputados y están obligados. No sé si tú conocías, se llamaba, yo lo conocí, se llamaba Eduardo García de Enterría. Y él decía que la Constitución es la norma de normas y que todos los artículos de la Constitución, absolutamente todos, pueden obligarse a sancionar por su violación. No solamente los que son un mandato específico, todos, ¿no? Maestro, pues te agradezco mucho este espacio. Todos los sábados a las 12:57, cuando termina tu programa, pronuncia una expresión latina que te queda a la medida. Magister Dixit. El maestro ha dicho. Muchas gracias, diputado. Bienvenido. Saludos, diputado. Bueno, vamos a pasar con otro tema, Alfredo, que quería comentar rápidamente, porque, bueno, se ha hecho un escándalo, diputado, se ha hecho un escándalo que si la ministra presidenta se permaneció sentada, que si la se tuvo que haber puesto de pie ante el arribo del ya me iba, doctor, ya me estás agarrando. Que si la mandaron, que si la pusieron al final, que si la pusieron en el centro. Entonces, ya llegamos a la pausa sin querer. Bueno, vamos a la pausa. Nos vemos, doctor. Doctor, hasta luego. Regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Pues qué grata la presencia del diputado Marco Antonio Blázquez. Vino a enriquecer el Fortuna, porque estamos hablando de las obligaciones de los congresos del Congreso del Pero Estado, además, ¿no? amigo y amiga que nos ven, estos derechos son derechos que ya te otorga la Constitución, están en el artículo 8, son 18 fracciones y ellos son responsabilidad del Estado cumplirlas. Y de ustedes exijan, formen agrupaciones, pídanle a sus diputados que las legislen. Es un derecho que ya a través de la iniciativa de Jaime Bonilla se estableció en el artículo 8 de la Constitución. Y ahorita se convierte como una especie de programa social porque ahí está para que los ciudadanos exijan cada elección a cada gobierno que estos presupuestos sociales. Ahí hay una agenda que el Congreso del Estado podría ocuparse muy bien de ella. Y del gobierno. El gobierno del Estado, ¿no? Claro. Bueno, decía como hay críticos de AMLO todos los días. ¿Qué dice el mismo presidente? ¿No? Que en términos de los medios de comunicación nacionales son la mayoría. Sí, claro. Es que, ¿no? Mira, me puse a buscar en internet otros actos de aniversarios de la Constitución. Y me encontré que ninguno tiene crítica. Calderón, Peña. Simplemente daban cuenta del evento. Daban cuenta, pero no había críticas. Aquí, ¿cómo hay críticas? A raíz de sí estamos hablando para nuestros televidentes del incidente en el que la presidenta de la Suprema Corte sí aplaudió durante la llegada del presidente López Obrador a la ceremonia
que tuvo lugar en el Teatro de la República en Querétaro, pero no se puso de pie. Va muy rápido, mira, pero lo que yo quiero mostrar con estas fotos es muy mala la anterior, pero es importante para Son ver. fotos del mismo evento. De distintos eventos. Claro, del mismo evento, bueno, de otros eventos, pero Del en 5 otros de sexenios. ahí está Calderón, y el primero a la izquierda es el presidente de la Corte, y el que sigue a la derecha es mi amigo, que tú lo conoces, fue diputado conmigo, Francisco Arroyo Vieira de Guanajuato, que en ese tiempo era presidente del Senado. Y el líder de la Cámara de Diputados no está. No está. En algunos casos, fíjate, me encontré que en algunos casos está el director del INE. ¿Qué tiene que hacer el presidente del Consejo del INE? Que es el árbitro de las elecciones, que tiene que andar haciendo. Ahí está el presidente del Sí, porque se habló mucho, sobre todo los medios de comunicación, que criticaron el hecho que no, o sea, que no sea, más que criticaron, que destacaron el hecho que no se quiso poner de pie la presidenta de la Corte. Y dijeron, bueno, es que se rompió el protocolo. Ahí es donde quiero llegar. Por eso investigué. No hay protocolo. No existe. Cada acto hace. Cada presidente o la presidenta lo organiza como quiera. En alguno la secretaria de Relaciones Exteriores está al final, en otro está muy cerca Marcelo estaba muy cerca del presidente, en unas el secretario de Gobernación está al final de la fila, en otros está a un lado no existe del presidente. Esta forma, el protocolo, que sería una forma que tuviese que respetarse siempre de la misma manera, ¿no? Ahí tenemos en la foto cómo los encontramos. No existe un protocolo, ¿no? Luego, los honores de ordenanza se rinden ¿a quién? ¿A la bandera? No, al presidente. Okay. Honores al presidente. Y pues cambien, hagan un protocolo y digan en estos actos donde están los tres poderes, los honores son a la bandera nada más y no al presidente. Hasta el momento se sigue esa tradición, que son ordenanzas al presidente de la República, ¿no? Sí, porque representa, supongo que la idea detrás de eso es que representa la voluntad, la soberanía, pues la voluntad. Pues acuérdate, te voy a reprobar. El presidente es mandatario. Sí, claro, es el Congreso, pues. El Congreso es el soberano. El presidente soberano. es mandatario, es decir, hay un mandante que es el pueblo que le ordena hacer cosas a través de la. Obviamente eso es teoría. La verdad es que, pues en todo el mundo. Sí. El Poder Ejecutivo es el poder más relevante, ¿no? político. Tiene más atribuciones, Carpizo escribió un libro que se llama El presidencialismo mexicano, donde dice que no solamente tiene atribuciones constitucionales y jurídicas, sino hay las metajurídicas, las que le da el sistema político. Por ejemplo, aquí pues son facultades. Ahora quiero que me pongas al secretario de Gobernación aquí, quiero que me pongas al de la... Sí, eso ya, como está quedando claro con las fotos, eso es de acuerdo a cada presidente. Es de acuerdo a cada... O en el mejor de los casos, de acuerdo a cada equipo del presidente, el que lo rodea, ¿no? Que determinan estos detalles, ¿no? Luego hay otros aspectos relevantes. A ver si te acuerdas. El presidente de la Cámara, cuando está presidiendo, no se levanta ante nadie. Si llega el presidente de la República, el presidente no se levanta, el presidente sigue sentado, lo recibe, lo atiende, lo sienta, ¿no? Sí, porque incluso en las sesiones de Congreso General, él es presidente de todo el Congreso, ¿no? Claro, solamente se levanta cuando termina la sesión, ¿no? Son cosas que luego no saben y se olvidan porque falta conocimientos de derecho parlamentario, pero a veces te intimida tanto la figura del presidente que, siendo tú presidente del Congreso, te paras a saludarlo, ¿no? Pero eso es ya de barbero. ¿No? Porque, sí, pues digamos, por decirlo un poquito elegante, son cortesías políticas, ¿no? Pues sí, es de acuerdo al protocolo, tú tienes que permanecer sentado. Y lo que hizo la ministra pues fue un poco tratar de mostrar independencia, y eso es bien visto, qué bueno. Pues sí, qué bueno que lo hizo, pero eso me lleva a otro tema bien fascinante. ¿El Poder Judicial es verdaderamente un poder político? Pregunto. Sí, bueno, pues no, aquí ya hicimos un programa sobre eso, pues, ¿no? Y hablábamos de que los verdaderos poderes son los dos que son electos por el pueblo, ¿no?
que es el Ejecutivo, que a través del titular es el presidente, en nuestro país presidente, en otros sistemas se le llama de otra manera, y sobre todo el Legislativo, que es la expresión de la voluntad general, la expresión de la soberanía. Ahora, el judicial no es electo por el pueblo. No, se ha querido que se elijan, pero no es electo. Entonces, ahí es en donde ha habido autores constitucionalistas que dicen, no, eso no es un poder. Eso es un poder técnico, decía, poder ¿no? técnico Pero sin embargo, en 94, a mí me tocó conducir esa reforma, hicimos una reforma al Poder Judicial y le dimos atribuciones bien importantes. Primero, quitamos todos los ministros anteriores, que eran 25, muchos de los cuales eran corruptos y estaban vinculados al narco. Esa es la realidad. 2, se hicieron más severos los elementos para escoger a los ministros de la Corte. ¿no? Y sobre todo, lo más importante, se creó las reformas para que el Poder Judicial se convirtiera en un verdadero poder, porque le dimos la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Es decir, se puede, a través de llenar ciertos requisitos, combatir una norma constitucional. Eso los ha llevado a que desconozcan muchas sí, a que actualmente leyes, han estado, ¿no?, declarando. Y la otra, la controversia constitucional, es decir, antes del 94 no había eso. Ese tipo de acción. Entonces era fundamentalmente a través del juicio de amparo, que solamente le beneficiaba a las partes, promovía, ¿no?, el amparo. Luego, ¿no?, también, y ese lo promovió Jorge Carpizo como teórico, hicieron que el juicio de amparo ya no tuviera efectos relativos de su sentencia. Afectar a la persona que lo solicita, sino si hay 5 sentencias en el mismo sentido, la sentencia afecta a todos los mexicanos. Efectos generales. Elimina la norma constitucional. Sí, no, y hay otra, estás pasando todavía también. Fue una modificación, quizá la más importante que ha tenido el Poder Judicial, pues no sé en nuestra historia, pero por lo menos el Poder Judicial emanado de la Constitución del 17. La otra fue en la creación del Consejo de la Judicatura, que con todos sus, ya hemos hablado aquí de algunos vicios o deformaciones, lo que hizo en aquel entonces fue quitarle a la Suprema Corte la atribución de nombrar jueces. Sí. Porque en aquel entonces cada ministro tenía sus jueces. Sí, se tenían sus jueces. O sea, cada ministro, sus amigos o sus colaboradores los mandaba de jueces de distrito y en el fondo él era el jefe de ellos. Pero cometimos un error, y eso sí, yo era el presidente de la comisión en el Senado. Nunca debimos darle al presidente de la Corte la atribución de ser también presidente del Consejo. Pero si no mal recuerdo, le damos mucho poder, mucho poder. En Chiapas hicimos una reforma y uno era el presidente del Tribunal Superior y otro era que es el diseño del Consejo de la Magistratura. Esa es una reforma que Carpizo pidió, pero que yo la señalé desde hace mucho tiempo, porque necesitamos quebrarle ese poder que tiene el presidente de la Corte, porque en el fondo antes eran 25 ministros los que decidían, ahora es uno. Es uno nada más, es que tiene un gran poder. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay un tema que yo quiero tocar rápidamente, pues es el tema de las famosas encuestas, porque me han llegado muchas encuestas, Patito. En realidad son sondeos, ¿no? Las encuestas surgen realmente a partir de los años 80, y la pionera, la más importante exponente de eso fue María de las Heras, mi amiga María de las Heras, que creó una empresa que se llamaba Demoscopía. Bueno, ella se murió hace ya algunos años. Joven todavía. Pero su hijo Rodrigo ha confirmado, y para mí es la encuesta más objetiva. ¿Serio? Ella fue la que dijo en la elección del 2000, ganó Fox. Todo el mundo... Lo que además nos quisieron publicar eso aquí, y lo tuvo que publicar creo que al otro lado, sí, ¿no? Y ganó Fox. Y ganó Fox. Bueno, sacó una encuesta y la saco porque ya me cansé de ver encuestas que ponen una serie de aspectos. Me mandó un comentarista de aquí de Baja California un comentario. Oye, que está muy apretado el Morena contra el PRI. Mire, no, esta es una encuesta que saca precisamente Demotecnia, ¿no? Y ven ahí cómo que empieza con 44 en agosto y cómo ahorita trae 45 Morena, el PRI sube de 12 a 14. La pregunta ahí es ¿con qué partido usted se identifica? ¿No? Y el PAN de 9 a 11, suben 2 puntos, y todos los demás parece así como esas líneas cuando se muere alguien. Adelante con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta.
fíjense, si este domingo hubiera elecciones para presidente, ¿usted por qué votaría? Esto sí está. No, es una masacre. 58% votaría por Morena. No, 8% por el PRI, 8% por el PAN y luego otra vez esa línea de muerte de todos los el electrocardiograma que no se mueve. No se mueve, están muertos la línea de vida. No, se ve ¿no? que es una... ¿Qué dice? Ahora, ¿qué partido le conviene? Ya no es lo mismo por cuál votaría. ¿Qué partido le conviene que gane las próximas que le iría elecciones? Mejor a usted y a su familia? ¿Cuál le iría mejor Y entonces ya sube ahí a 60, del 58 que dice que votaría, piensa que con el Morena le iría para mejor. ver lo apretado que está, el más serio contendiente en esta pregunta es el PRI con el, creo, 8%, ¿no? 8, de 60 a 8%. Es una abismo, masacre, ¿no? ¿verdad? Un abismo. Y la que sigue, por favor. Dice, esto es muy importante, dice, de las siguientes personas, digan, por favor, ¿quién de ellas sería candidato a la presidenta? ¿No? Y luego, a ver si la suben un poquito más, porque no se logra bien. Dice, es más cercana a la gente. Claudia Sheinbaum en primer lugar con 44%, Marcelo con el 22%. Los otros no existe. Conoce más al país, Claudia con el 22%, Marcelo con el 41%. Obvio, Marcelo ha sido... Esa es la pregunta en la que él destaca. Es la única en la que él destaca. Luego la otra, ¿quién es más honesta? Marcelo con el 30 y... No, ahí es Claudia con el 38 y Marcelo con 13. Con 13. Es que por favor suban un poco más, no alcanzo a ver, ya estoy medio ciego. ¿No? En la que sigue. Tiene más probabilidades de cumplir. O sea, ¿quién cumple con sus promesas? Claudia Sheinbaum el 39, Marcelo el 21. Luego, ¿impulsaría más el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia? Claudia el 71, Marcelo el 59. Marcelo 8%. 8%, ¿no? 8%, sí, ahí es una... La opinión positiva, eso vamos a ver, no solamente hay positivas y negativas, pero en la opinión positiva, Claudia tiene el 68%, Marcelo el 59%, Adán López, ahora aquí el estado de Baja California se están ya pronunciando por él, ¿no? El 55%, y Ricardo Monreal el 35%. Y luego estaría más dispuesta a votar en la próxima elección para presidente. De la República. Claudia el 46, Marcelo el 20, Adán Augusto el 7, es un mensaje aquí para los que ya están involucrados. Sí, es que ya desde el poder están impulsando a Adán Augusto aquí en Baja California. Ricardo Monreal el 35. Luego, prefiere que sea candidato de Morena, Claudia el 41. ¿no? Marcelo el 24, los demás ya no existen. Estaría más dispuesto a votar en la próxima elección para presidente, Claudia 46, Marcelo 20. Sería el mejor candidato para presidente, Claudia el 38, Marcelo el 26 y Adán Augusto el 8. Por ahí, esta encuesta se publicó ya. Sí, ya se publicó, está publicada, sí. Porque la puede encontrar nuestros televidentes. Y lo importante es lo que decías al principio. Ahorita vemos que el link para que puedan entrar directamente. Porque es Demotecnia, es esta empresa que pues ha sido de las que no ha dado bandazos, ¿no? Mira, es que en términos generales... toda la clase política, los gobernadores, los diputados, están más propensos a apoyar al secretario de Gobernación. Entonces los gobernadores están volviendo loquitos porque no saben analizar muy bien y se están yendo con el secretario de Gobernación. La clase media alta prefiere a Marcelo, y la clase media hacia abajo están con Claudia. ¿No? Sí. Ese es el segmento, ¿no? Ahí dice, mira, ¿quién tiene más posibilidades de las próximas elecciones? Pues mira, Marcelo de 38, 37 que tenía ya bajó a 28 y Claudia de 34 subió a 39. Y los otros pues están en 4 puntos. El secretario de está en el 8% y Ricardo Monreal 4%. Ahora esta es una encuesta objetiva. Creo que hicieron 1,500 cuestionarios. Sí, sería bueno que le echara un vistazo a quien le interese de toda la República. Porque también analiza a los de oposición. También analiza a los de oposición. ¿no? Ahí está,
De 10 puntos posibles, Claudia mueve 75, Marcelo punto 25 y los otros dos zapato cero. ¿No? Eso es lo que dice la gente. Con un sistema objetivo, con credencial de elector, en tu casa, no es llamada telefónica, no van a tu casa y te preguntan, con base en un sistema matemático que te dice, a ver, en México hay tantos hombres, tantas mujeres, tantos obreros, tantos estudiantes, tantos campesinos. Sí, claro, estadístico, y entonces sacas un porcentaje de cada uno de ellos y esa muestra se supone que es la muestra. Claro, ahí está la clave de las buenas encuestas. Ahí está la clave de las buenas encuestas. Exactamente. Todas las que son por teléfono son inestables, ¿no? Porque y también hay que decirlo, muchas de estas encuestas, sobre todo encuestadoras nacionales, son utilizadas como propaganda. Claro. O sea, no solamente no están bien hechas, están hechas, mal hechas a propósito, para destacar a algún candidato. Está pagado. Bueno, amigos, ya no tuvimos oportunidad de analizar en esta encuesta, pero les prometo que la próxima encuesta, ahorita le pido que suban el link donde ustedes directamente pueden ir a través de internet y vean la encuesta, vean lo importante. Y aquí está la clave, no se dejen engañar. Estas son las verdaderas Esto es lo que tendencias opina ahorita el y es lo que está pidiendo el elector ahorita, porque la encuesta es una fotografía. Exactamente. Entonces, todos los demás que están ahí enloquecidos, que si Adán, que si Marcelo, pues aquí verán que la gente quiere. De acuerdo a la gente, eso no es cierto. En fin. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos la semana que entra. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.